En el mundo espiritual rige la misma ley que en el natural. Yo pregunto, ¿qué sucede si ustedes pasan en una cueva 3 años donde no hay luz? ¿Sabe lo que pasa? Pierde la visión. Por estar en las tinieblas pierde la capacidad de ver. Recuerden eso. En el mundo espiritual rige la misma ley que en el natural. Quien more en tinieblas perderá al fin el sentido de la vista. ¿El que qué? El que mora en tinieblas perderá al fin el sentido de la vista. Estará rodeado por una oscuridad más densa que la de medianoche, y no le puede traer luz el mediodía más brillante. ¿Está claro? Anda en tinieblas, está citando ahora la Biblia, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Inmediatamente antes de la segunda venida, los corazones van a estar entenebrecidos, porque han habitado en medio de las tinieblas y la luz más radiante no les puede iluminar. Sigue diciendo, por abrigar el mal con persistencia, por despreciar con obstinación las súplicas del amor divino, el pecador pierde el amor a lo bueno, al deseo de Dios y aún a la capacidad misma de recibir la luz del cielo. La invitación, ahora escuchen, la invitación de la misericordia sigue rebosando por amor. La luz sigue brillando, en otras palabras. La luz brilla con tanto resplandor como cuando iluminó por vez primera el alma. Pero la voz cae en oídos sordos, la luz en ojos cegados. Terrible empezar a rechazar la luz y rechazarla y rechazarla. Esta gente que menciona Romanos 1 describe cómo va a ser la mayoría del mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Van a habitar en tinieblas porque han seguido al príncipe de las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Ahora vamos al versículo 24. Por lo cual, es decir, porque rechazaron a Dios, a pesar de tener la luz, no le dieron gloria, no lo reconocieron como Dios. Por eso, por primera vez ahora dice algo interesante. También Dios los ¿qué? Los entregó. ¿Qué significa eso? Dios los entregó. ¿Ustedes quieren tinieblas? Ahí los entrego a eso. Dios los entregó. Se usa 3 veces esa expresión, los entregó, en este pasaje. Dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿Los entregó a qué? Por rechazar al Creador, por no darle gloria, por no estar dispuestos de darle gracias, porque su corazón se entenebreció. Dice, Dios los entregó a la ¿qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. Wow. Versículo 25. Ya que, ¿qué cosa? Ahí está la palabra. Se usa 3 veces esa expresión también. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Ven el proceso aquí o no? Hay un proceso aquí. Rechazaron al Creador, aunque Él se hizo claramente visible. No le dieron gloria a Él, sino que cayeron en la idolatría. No le dieron gracias a Dios. Y por eso se
entenebreció su corazón, las tinieblas se metieron en su corazón, de tal manera que la luz ya no podía lograr un resultado. Dice, por eso Dios los entrega a inmundicia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A la criatura o a las criaturas antes que ¿a quién? Ahí está la idea del creador, mensaje del primer ángel, no olviden. A las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, amén. Pero la cosa va a empeorar. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, esas marchas de Gay Pride? El mes de Gay Pride de los... Es gente abiertamente expresándose en contra de Dios. Abiertamente. Alabando la homosexualidad. Y la idea de ser transgénero. Ahora fíjense, las cosas van de mal en peor. Versículo 26. Por esto, ¿por qué? Por esto, ¿por qué qué? Porque rechazaron al Creador, aunque se reveló claramente. Porque no le dieron gloria. Porque no le dieron gracias. Porque se entenebreció su corazón. Por esto, Dios los entregó. Ahí está la segunda vez. ¿Qué significa Dios los entregó? ¿Ustedes quieren eso? Go for it. Porque tenemos libre elección. Si queremos elegir a Satanás, Dios dice, yo no quiero eso, pero te entrego. Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está condenando el lesbianismo. ¿Qué dice el mundo hoy en día? El mundo está llegando a esta condición. No solo porque lo digo, ustedes lo ven. Pues aún sus mujeres cambiaron. ¿No te notaron la palabra qué? ¿Qué cambiaron? El matrimonio heterosexual por el homosexual. La segunda vez que se usa la palabra cambiaron. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Hombre y mujer. De la mujer. Y luego dice, y de igual modo también los hombres. No solamente son las lesbianas, sino que son los hombres homosexuales. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Esto es una descripción de lo que está pasando en el mundo? ¿En los Estados Unidos de América? Sí, señor. La hermana White tenía razón cuando dice que este pasaje describe la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Saben que la hermana White dice que va a haber un pequeño remanente en este mundo al final de la historia que es fiel a él. Y dice que cuando sea retirado el Espíritu Santo, Satanás tendrá total control sobre los impenitentes. ¿Ustedes creen que el mundo está mal hoy? Hermanos y hermanas, no hemos visto nada. ¿Cómo será un mundo a donde Satanás tiene total control sobre los impenitentes? No podemos concebir cómo será. Si Dios no interviniera para proteger a su pueblo, dejaría de existir. Dios tendrá un remanente fiel. Luego sigue diciendo en el siguiente versículo, y como ellos no aprobaron retener en cuenta a Dios, es decir, ¿qué hicieron? Suprimieron a Dios, se deshicieron de Dios.
¿Qué hizo Dios? Tercera vez, los entregó. Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego escuchen la lista de las cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué pasa cuando se niega al Creador? Y cuando no se glorifica al Creador, y cuando no se le da gracias al Creador, y el corazón humano se entenebrece, ¿qué sucede? La conducta cambia, la sociedad cambia. Y luego sigue diciendo, escuchen bien, quienes habiendo entendido el ¿qué? ¿Tiene algo que ver con el mensaje del primer ángel? La hora de su juicio ha llegado. Esto es una descripción de un mundo que rechaza el mensaje del primer ángel. ¿Esta gente teme a Dios? No. ¿Le da gloria a Dios? ¿Acepta al Creador? ¿Cree que está en la hora del juicio? No. Ahora le pregunto, ¿cuál es el antídoto de esto, de esta enfermedad? El mensaje del primer ángel. A eso vamos a hablar esta tarde. Ahora escuchen, la cosa se pone más seria. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, toda la lista que mencionamos, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Me gustan varias traducciones de este versículo. Dice, no solo las hacen, es decir, Dios no solamente condena a los que las hacen, sino también con los que están de acuerdo o simpatizan con los que lo practican. Porque la tendencia en la iglesia adventista hoy en día en decir, bueno, una persona nace homosexual, no puede vivir contrario a la forma como nació, así que debemos sencillamente aceptar la homosexualidad como tan natural como un hombre y una mujer que se casan. Hermanos y hermanas, debemos amar a los homosexuales, pero no podemos estar de acuerdo con su conducta. No debemos odiarlos. Dios no quiere que odiemos a nadie. Dios quiere que amemos a los homosexuales, pero no quiere que amemos su conducta. Debemos amar al pecador, pero no el pecado del pecador. Hay muchos que odian a los homosexuales. Debemos amarlos, pero debemos rechazar su conducta. La hermana White dice que Jesús podía reprender el pecado y al mismo tiempo llorar por el pecador. ¿Estamos orando por estas personas? Debemos orar por estas personas, pero la iglesia nunca puede aceptar que podemos bautizar a estas personas para ser miembros de la iglesia cuando están practicando estas cosas. Y no solamente son los que practican estas cosas, sino los que simpatizan con aquellos que las practican. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos. Ahora, un científico que dicen que era el más sabio de todos los científicos de la actualidad, murió hace poco. Stephen Hawking, uno que está en silla de rueda, posiblemente lo han visto, que habla solamente a través de un medio que
que se ha establecido para que pueda comunicarse. Dicen que el científico más brillante de nuestro tiempo. Fíjense lo que él dijo. Uno no puede comprobar que Dios no existe. No podemos comprobar que Dios no existe. Pero la ciencia lo hace innecesario. Las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de un creador. La física toma el lugar del creador. En otro lugar dijo, yo creo que la explicación más sencilla es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva al profundo reconocimiento de que probablemente no hay un cielo y tampoco una vida después de la muerte. Tenemos tan solo esta vida para apreciar el gran diseño del universo y por eso estoy extremadamente agradecido. Ahora mi pregunta clave es, habla de apreciar el gran diseño del universo. ¿Cómo puede ser que tiene diseño sin diseñador? ¿Saben cómo la Biblia define a Stephen Hawking? El fatuo ha dicho en su corazón, no hay Dios. Salmo 14 y el versículo 1. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves del pasaje de Romanos, el capítulo 1? Varias veces el pasaje apela a Dios como creador, ¿sí o no? Dios se ha revelado claramente a los seres humanos como creador, pero lo rechazan como creador y como resultado sus corazones se entenebrecen y caen en falsa adoración, adoran al hombre, en idolatría y el resultado es corrupción moral. ¿Tiene alguna conexión este pasaje con el mensaje del primer ángel? Tiene una conexión con el mensaje del primer ángel. El pasaje dice que suprimen la verdad y cambian la verdad. Dice 3 veces en el pasaje eso. La rebelión descarada contra Dios el Creador abre la puerta para la idolatría. Pero hoy la idolatría es más sofisticada. Los ídolos son el dinero, el poder, los héroes del deporte, los artistas de Hollywood. Inclusive el domingo como día de reposo. La hermana Juan llama el domingo un ídolo, el sábado ídolo. Y pastor, ¿cómo la hermana Juan dice que que el domingo es el sábado ídolo? Bueno, déjeme expresarlo de esta manera. ¿Quién creó el sol? Dios, ¿de acuerdo? Lo creó con propósitos de adoración. ¿Qué pasa si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? ¿Dios lo creó con fines de adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. No importa que sea la adoración a un objeto o la adoración en un día. Cualquier cosa que el hombre establece para la adoración que Dios no estableció es idolatría. Y la hermana White dice que la observancia del domingo es el mayor ídolo que existirá al final de la historia. Porque es una negación del Dios creador. 3 veces el pasaje dice que Dios los entregó. Que no quisieron retener a Dios en su memoria. Ahora, ¿qué significa que Dios los entregó? Vamos a ampliar ese punto. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. 2 de Tesalonicenses 2 y el versículo 9 al 12. Está hablando del final de la historia. Este pasaje. Dice allí, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden. Ahora, ¿por qué se pierden? ¿Por qué se van a perder? Porque cuanto no recibieron, ¿qué cosa? El amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué es que al final de la historia se van a perder? Porque no recibieron ¿qué? El amor de la verdad. Y ahora escuchen lo que va a pasar como resultado. Por esto Dios les envía un ¿qué? Un poder engañoso para que crean a la mentira. Rechazaron la verdad y como resultado ¿qué? Creen la mentira. Ahora algunos dicen, pero pastor, ¿cómo? ¿Dios les envía un poder engañoso? ¿Cómo es que Dios hace eso? En la Biblia lo que Dios permite se le atribuye a Dios aunque Dios no lo hizo. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento dice que Saúl era atormentado por un espíritu de Jehová. Pero no es que Dios anda mandando un ángel fiel para atormentar a Saúl. Saúl había desechado a Dios y por lo tanto Dios dice, te entrego. Tú quieres al príncipe de las tinieblas, te entrego. Es decir, Dios envía esto, no directamente Él, sino que Él permite que Satanás obre porque eso es lo que la persona escogió. ¿Me explico o no me explico? Es como en el libro de Job. ¿Saben? Es interesante este punto en el libro de Job. En el libro de Job dice, en los primeros 2 capítulos, ¿quién estaba causando los males de Job? Satanás. Pero en el capítulo 42 dice que Dios causó los males de Job. Lo pueden leer ahí, creo que es el versículo 7. Dice, el mal que Dios había traído sobre Job. Entonces sabemos que Dios no fue el que lo hizo, permitió que Satanás lo hiciera. Es decir, al final de la historia, la gente va a estar tan oscurecida que va a decir, escogemos a Satanás y Dios va a decir, ¿tú quieres eso? Te entrego. Terrible cosa vivir en un mundo así al final de la historia. Este es el proceso, hermanos y hermanas. Dios revela su poder y su deidad como creador en las cosas que son claramente visibles. Rechazan la luz del creador. No le dan gloria, no le dan gracias y por lo tanto se entenebrece su corazón. Cuando se entenebrece su corazón, adoran a la criatura en vez de adorar al creador. Cambian la verdad a la mentira y Dios se retira y los entrega a sus prácticas pecaminosas. Ese es el proceso que menciona Romanos el capítulo 1. Ahora yo pregunto, ¿dio Dios alguna señal para que la gente recordara al Creador? ¿Qué señal dio Dios para que recordáramos al Creador? El sábado. Yo pregunto entonces, ¿esta gente pisotea el sábado? Están pisoteando el sábado. Porque Dios dio el sábado semanal para mantener en nuestra mente fresca la idea de que debemos honrar ¿a quién? Al Creador, que debemos darle gloria al Creador, que debemos nosotros rendirle gracias al Creador, que debemos aceptar la luz del Creador. Todo este problema surge porque la gente olvidó ¿qué cosa? El sábado. Por eso el 4º mandamiento comienza diciendo, acuérdate. Y Salomón dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué Salomón cayó en todos esos pecados que cometió lejos de Dios? Porque olvidó al Creador y llegó a confiar en su propio poder y su propia fama y su propio dinero. Por eso fue.
que Salomón cayó. Ahora vamos a terminar con este punto. ¿Por qué existe la iglesia adventista? ¿Por qué existe nuestra querida iglesia? Yo pregunto, ¿es importante la organización de la iglesia? Muy importante la organización. ¿Saben por qué Dios estableció la organización de la iglesia adventista? Con el fin de que la verdad se pudiera plantar en todo país del mundo. Hay grupos de personas que se salen de la iglesia adventista y dicen, vamos a funcionar separadamente. ¿Esa gente va a alcanzar al mundo? ¿Un grupito acá va a alcanzar al mundo? No. Dios estableció la organización con un propósito, una función. Y la función es hacer posible que la verdad se siembre en todas partes del mundo. Esa es la razón de nuestro existir. Y si no cumplimos la misión, no tenemos razón para existir. ¿Me estoy explicando o no? Ahora, fíjense qué interesante esto. ¿Saben qué aparece inmediatamente antes de los versículos que estudiamos de Romanos 1? Fíjense, en Apocalipsis, el capítulo 14, el mensaje del primer ángel, dice que el evangelio eterno va a todo el mundo. Luego dice, teme a Dios, dale gloria, adora al Creador, porque estamos en el juicio. ¿Saben qué aparece inmediatamente antes de Romanos, el capítulo 1, donde dice que que la gente no temía a Dios, ni le daba gloria a Dios, ni adoraban al Creador, ni reconocían que estaban en el juicio? Inmediatamente antes aparece lo primero que está en el mensaje del primer ángel. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Está todo en el mismo orden en Romanos 1 que lo que uno tiene en Apocalipsis el capítulo 14. Romanos 1 es la enfermedad, la razón por la cual el mundo está así, mientras que en Apocalipsis 14 está el remedio, el evangelio eterno, temer a Dios, darle gloria, adorar al Creador, porque estamos ahora en la hora del juicio. Los mismos elementos. Solo existimos para proclamar los mensajes de los tres ángeles. El evangelio no solo perdona, el evangelio transforma. Ahora, si hubo un tiempo en que la iglesia y el mundo necesitan oír los mensajes de los tres ángeles, es ahora. Y tristemente aún en la iglesia se trata de apagar esto. Yo soy denominacional, yo amo esta iglesia. Mi propósito no es salirme de la iglesia, llevar a la gente a criticar la iglesia, no. Es que volvamos otra vez al camino que Dios estableció para esta iglesia. El único propósito de esto. Es de suprema importancia, mis hermanos y hermanas, amonestar al mundo que tema a Dios, que le dé gloria, que lo adore como creador, porque estamos en la hora del juicio. La hermana White escribió en el tomo 9 de los testimonios, página 19, lo siguiente: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo. ¿Cómo? En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Yo pregunto, ¿qué hace un centinela? Vela para que no entre el enemigo. Es una función defensiva, de defender. ¿La iglesia adventista debe defender la verdad? Sí, pero no es suficiente defender la verdad, porque dice que también tenemos que ser, ¿qué cosa? Transmisores de luz. Defender la verdad y transmitir la verdad.
Para eso existimos. Sigue diciendo, a ellos, a los adventistas del séptimo día, ha sido confiada la tarea de proclamar la última amonestación a un mundo que perece. ¿Cuál es nuestra función? Proclamarle al mundo la última amonestación. Y luego dice ella, sobre ellos, sobre los adventistas del séptimo día, resplandece una luz maravillosa de la palabra de Dios. Una obra de la más grande importancia les ha sido confiada. ¿Qué nos ha confiado Dios? Una obra de mucha importancia. ¿Y cuál es esa obra? Sigue. La proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No deben los adventistas permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. ¿Por qué existimos? Para proclamar los mensajes de los tres ángeles y todo eso que involucra. ¿Tenemos que hablar de la bestia? ¿Está el asunto de la bestia en Apocalipsis 14? Yo les pregunto, ¿cómo puede la gente no adorar a la bestia si no saben quién es la bestia? ¿Cómo no van a adorar la imagen de la bestia si no saben lo que es la imagen? ¿Cómo no van a recibir la marca de la bestia si no se les enseña qué es la marca? Algunos dicen, oh, el mensaje del tercer ángel, eso asusta a la gente, haga de fuego y azufre y humo que sube. No, hablamos del amor de Jesús. Pues si no hablamos del mensaje del tercer ángel, la gente va a terminar adorando al diablo. Es un mensaje de amor. Porque Dios da el mensaje del tercer ángel para que la gente no adore la bestia, ni su imagen, ni reciba la marca. Cuando mis hijos eran pequeños, yo les decía, cuando van a cruzar la calle, miren para un lado y para otro lado. Y luego les decía, porque ¿saben lo que puede pasar? Puede venir un carro para espaturrarlos. ¡Ay! Traumatizando a los pobres muchachos. ¿Por qué les doy esa advertencia tan vívida? Porque no quiero que queden espaturrados. No sé si conoce esa palabra. No quiero que mueran. Hay que advertirles. Vívidamente hay que advertirles. No por odio, sino por amor. Leo una última cita del Espíritu de Profecía. Solemne. La iglesia adventista del séptimo día, no individuos, Dios en el juicio no solamente examina a individuos, sino naciones, como vimos, e iglesias también. La iglesia adventista del séptimo día ha de ser pesada en las balanzas del santuario. ¿Qué va a ser pesado en las balanzas del santuario? Nuestra iglesia. Será juzgada. ¿Qué será juzgada? La iglesia adventista. Será juzgada conforme a los privilegios y ventajas que haya recibido. Yo pregunto, ¿esta iglesia ha recibido privilegios y ventajas más grandes que cualquier otra iglesia? Sí, Señor. Ahora escuchen el sí condicional. Sí. Su experiencia espiritual, el de la iglesia, no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo, a un costo infinito, le ha conferido. Si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella. ¿Contra qué? Es solemne esta cita. Se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta. Será juzgada según la luz y las oportunidades que le fueron dadas. Esta cita me aterra a mí.
Porque el lenguaje que usa la hermana White, balanzas del santuario, pesada en la balanza del santuario. Y luego dice, hallada falta. ¿De dónde vienen esas palabras? De Daniel 5. Son solemnes esas palabras. No podemos permitir que pase eso en la iglesia. Hermanos y hermanas, tenemos que cumplir la misión que Dios nos ha dado. La proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Primero necesitamos entender esos mensajes. Debemos estudiar la Biblia, hermanos y hermanas. No superficialmente, profundamente. Debemos poder explicar las profecías relacionadas con los mensajes de los 3 ángeles. ¿Saben una forma en que lo pueden hacer? Pueden bajar los mensajes de Zoom TV. Gratis. Dediquen varias semanas a estudiar esos temas. Muchos de ellos son proféticos sobre las doctrinas cardinales de la iglesia adventista. Y les digo que si ven y ven y ven, pronto van a decir, wow, sí, ahora entiendo el mensaje adventista. Y yo veo aquí la hermana diciendo, sí, la vamos a entrevistar ahora en un rato. Loida, ¿verdad? Así que, hermanos, si nos vamos de aquí, como entramos, ¿de qué valió estar aquí? Apoyemos a la iglesia. Apoyemos a los pastores. Apoyemos la organización. Siempre y cuando no interfiera con el derecho de cumplirlo en la comisión que Dios nos ha concedido. Seamos un ejército que vamos a salir a incendiar el mundo con el mensaje adventista. ¿Qué les parece? ¿Aceptan esa comisión? Si aceptan, pónganse de pie si aceptan esa comisión. Yo voy a orar para terminar. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por este maravilloso mensaje que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, por haberlo enterrado, por haberlo ignorado, por permanecer en silencio, por ser políticamente correctos. Te ruego que entres a nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu. Danos esa pasión y ese celo de proclamar tu mensaje y vivirlo en nuestras vidas. Acompáñanos ahora al salir de este lugar. Después de cantar nuestro himno tema, pedimos que nos vuelvas a traer esta tarde para continuar estudiando estas cosas tan importantes para este tiempo. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de nuestro querido y amante Salvador Jesús. Amén. Amén.